empiezo ya con la presentación. Yo soy José Antonio Rubio Cano, soy el jefe de la Unidad de Cultivos Leñosos y Hortícolas, pero realmente desde hace unos años he ampliado mi actividad a los cultivos leñosos, en especial frutos secos, lo cual da una perspectiva que amplía mis actividades en viticultura desde hace muchos años. Yo voy a hacer un repaso general y algunas consideraciones y reflexiones respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías, una revisión de cuándo se empieza a llamar o cuándo hablamos de viticultura de precisión y algunas reflexiones y consideraciones para que luego mis compañeros puedan ya proceder a explicar pues algunos casos prácticos de diferentes aplicaciones y con diferentes instrumentos y herramientas de viticultura de precisión. Nosotros nos encuadramos en la Unidad de Cultivos Leñosos y Hortícolas en el área de investigación agrícola, en la Subdirección de Investigación y Tecnología del ITACIL. Siempre, en las últimas jornadas que hemos tenido, presento esta diapositiva porque es el compendio de todos los factores que pueden influir en lo que es la producción de la uva y luego del vino. Hay algunos factores que realmente pues, podemos controlar menos, como es el macroclima y el mesoclima, de donde está situada la parcela. Una vez que está elegida, pues eso no podemos cambiarlo, o ya cambia por sí solo. Luego, en cuanto al suelo y al agua, pues sí que podemos modificar alguna cosa, pues con la fertilización, con enmiendas, con el riego. Pero bueno, realmente el suelo que tenemos en la parcela también nos viene dado y tenemos que tratar de conocerlo. Luego hay algunos aspectos que sí que podemos nosotros elegir o cambiar, como es el genotipo, la variedad, el porte injerto, pero una vez que están, pues han de pasar unos años si queremos cambiarlo. Una vez que tenemos un tipo de material, realmente pues no va a variar mucho. Podemos atenuarlo o manejarlo o modularlo como podamos, pero realmente no lo vamos a cambiar. Sus características están ahí durante esos años. En cuanto a los competidores, pues tenemos un conjunto de plagas, de enfermedades y de manejo que tenemos que saber controlar, porque realmente es difícil eliminarlos y tenemos que vivir con ellos. Y luego pues hay pues un conjunto de manejos en el que sí que podemos nosotros influir, como es pues a través de la poda en la carga en brotes, la carga luego en racimos, deshojados, tipo de laboreo, etcétera. Y eso genera un microclima en la planta según están expuestas los racimos, las hojas, y genera pues que tenga una temperatura y una humedad relativa dentro de lo que es la vegetación, el canon vid de la cepa, que hace que realmente la vid pues crezca de una manera, con una carga, la va madurando a través de la fotosíntesis, a través de todos los compuestos que se forman en las hojas y que luego van a los racimos. Finalmente nos dan la composición de la uva y esto al final pues redunda en la calidad del vino si elegimos bien el momento de cosecha, y luego la vinificación pues también es correcta. Para ir entrando un poco en el tema de lo que es la viticultura de precisión, pues basta simplemente unas imágenes para darnos cuenta de lo variado y variable que es el viñedo. Primero entre parcelas, como vemos aquí, pues es evidente que realmente poco tiene que ver pues lo que nos produzca pues el viñedo en un vaso con una variedad que es rastrera, que luego llega hasta el suelo, una en rueda, una espaldera también en rueda, que ha cambiado la manera de recibir la luz y la planta en sí misma y de la manera del laboreo, etcétera. Unos vasos en cigales, porque incluso dentro de los vasos no todos los vasos son iguales, con tipo de poda con brazos más largos, con el tronco hasta una altura o más abajo. Entonces, como vemos aquí, tampoco los vasos son iguales. Esto es un vaso de la Sierra de Francia, en el sur de Salamanca, y vemos bueno, pues que tanto primero unas parcelas con otras, como respecto a la misma parcela, esta parcela que está en la ladera, no va a ser lo mismo en la base de la ladera, porque el agua va filtrando y va resbalando y tendrá más agua y tendrá seguramente más profundidad de suelo que los que hemos visto, pues estos dos que hemos visto en zonas un poco más llanas y de otras variedades y de otro tipo de suelo. Lo mismo aquí, tenemos varios vasos, estos son de los arribes, estos son de la ribera, estos de los arribes otra vez, frente a unas espalderas, que las espalderas también en sí mismas pues son muy diferentes dependiendo del suelo, dependiendo de la variedad, del porte injerto, tienen más o menos vigor. También con las espalderas, la altura y cómo se conduzcan los elementos
que se pongan de apoyo pues van a permitir más o menos altura de la espaldera. Entonces, todo eso influye, aunque nos parezca que son detalles menores. Y aquí, bueno, pues tenemos pues otros manejos y que nos van a indicar pues que realmente entre parcelas hay muchas diferencias, y luego dentro de la misma parcela, si es medianamente grande, pues también, incluso en parcelas pequeñas puede haber diferencias, pero las más grandes pues está muy claro que va a haber seguro diferencias entre unas zonas de la parcela y otra. Y luego llegamos a una viticultura mucho más tecnificada que nos indica que las necesidades de estos viñedos en cuanto a consumo de agua, consumo de fertilizantes, mano de obra, etcétera, pues no va a ser lo mismo que lo que hemos venido viendo en las imágenes anteriores. Entonces, pues esto nos hace ir pensando en que no debiéramos aplicar lo mismo en unos casos que en otros. En cuestión de etiquetas, en los últimos años unas se están superponiendo a otras, o igual no tendríamos que etiquetar y hablar de una viticultura pues razonable, pero en los últimos años cada vez se está imponiendo más el aspecto de una viticultura sostenible, vitivinicultura sostenible. Cada vez el consumidor y los propios productores reclaman un mayor respeto al medio ambiente, un uso racional de los recursos naturales para que se conserven y puedan ser sostenibles, es decir, que puedan ser utilizables a lo largo de mucho tiempo. Este aspecto de sostenibilidad entiendo que es, por un lado, en cuanto a los recursos naturales, y en cuarto, a la competitividad y rentabilidad de la propia explotación, es decir, que tiene que ser sostenible ambientalmente y también económicamente. Entonces, bueno, por eso tenemos que en la viticultura tiene que tener, o los viñedos tienen que tener accesos a niveles de producción suficiente y competitivos, por supuesto mejorar o intentar mantener la calidad. El consumidor demanda vinos seguros también, aparte de muy cualitativamente ricos. Esto también pues, nos obliga a una mejora de las condiciones de cultivo, y se está también en los últimos años pues recurriendo o imponiéndose el aprovechamiento del entorno vitícola como un todo, es decir, la mezcla del paisaje, de la historia, de la gastronomía, donde está colocada pues estas parcelas de viñedo que enlazan con lo que hemos comentado, y en nuestro ámbito de la viticultura de Europa pues con una historia social del cultivo, que es muy importante. Y bueno, para centrar un poco lo que es la etiqueta de viticultura de precisión, simplemente indico aquí el fundamento, que es que por qué a parcelas que, como hemos visto, son heterogéneas entre ellas o dentro de la misma parcela en cuanto a suelo, a topografía, orientación, la humedad, el material vegetal, la carga que se deja, les aplicamos casi siempre, bueno, porque es más fácil, factores de producción homogéneos. Esto es lo que nos tenemos que preguntar, y a partir de ahí pues ha venido la denominada viticultura de precisión, cuyo objetivo es simplemente el manejo adecuado de la variabilidad inherente a los viñedos. Es decir, si en una zona tenemos un suelo más rico y es necesario abonar menos, pues si pudiéramos tenerlo en cuenta y hacerlo así, pues esto iría pues en una reducción del impacto ambiental por el uso de menores factores de producción, y en teoría pues un incremento de los beneficios. Ya comentaré después que todo lo que sea diferenciar pues lleva un esfuerzo mayor que si se hace todo igual. Eso también pues es claro. Y como consideraciones y como reflexiones, pues quería indicar que todo se basa en el conocimiento máximo de los viñedos. Es decir, no hace falta recurrir a muchos instrumentos ni a muchas herramientas para observar, anotar y medir siempre año a año los viñedos. Y esto se puede hacer con una simple libreta y anotando pesos de cosecha que hayamos podido medir en el remolque, o en una zona, o en varias cepas. La idea es después, a la larga, intentar monitorizarlo. Se puede hacer con pocos medios, o con más medios, o con muchos medios. Entonces, cada uno depende de lo que podamos hacer cada uno, de cómo sea la estructura de la explotación, de si es un señor que tiene 6 hectáreas o es una bodega que tiene 200. Entonces, es evidente que no se va a poder aplicar los mismos medios, y resulta que yo también quiero distinguir entre viticultura de precisión o viticultura precisa, es decir, razonable y razonada, y para eso no hace falta grandes medios. Se puede hacer con pocas herramientas, pero basándonos en el conocimiento del viñedo y el conocimiento reflexivo, es decir, cada viticultor conoce mejor que nadie su parcela. Es importante que él la vea y vaya muchas veces, y eso son pues digamos que consultas y pasear mucho el viñedo y andar mucho en el viñedo y trabajar mucho en él.
Y esto, pues evidentemente va cambiando con los años y de eso también nos tenemos que dar cuenta. Es decir, que una persona con unas anotaciones básicas, con unas fotografías del tamaño de los racimos en unas zonas, concatando la uva, podría gestionar su viñedo perfectamente. Pero si tenemos herramientas fáciles de usar y que nos van a aportar información, pues sería también razonable utilizarlas. Ya digo que no hace falta, pero cuanto mejor conozcamos nuestros viñedos y podamos plasmarlo en una serie de mapas o de dibujos o de esquemas, pues mejor. Todo esto es para controlar y conocer la variabilidad espaciotemporal, es decir, en la parcela hay zonas que están más elevadas, más hundidas, donde el suelo es más profundo, donde es menos, y eso lo tenemos que conocer porque luego eso genera distinto vigor en las plantas, que luego nos va a influir en la poda, en cómo va a ser el vigor de esa vegetación. Y luego temporal, porque aunque de año a año se vea poco, los viñedos van cambiando, no es lo mismo un viñedo cuando tiene 10 años que cuando tiene 20, entonces la respuesta va variando también de las plantas. Y también si está afectado por enfermedades o en este caso pues por virus o por las enfermedades de madera que en los últimos años pues han afectado mucho. Todo eso deberíamos conocerlo y si es posible manejarlo. Aquí voy a indicar también pues por qué se llama viticultura de precisión y antes no se llamaba, cuando esencialmente hemos hecho lo mismo los viticultores, que es conocer tu viñedo y gestionarlo. Y bueno, esto data desde hace unos 20-25 años, cuando se han puesto al alcance de la mayoría de los viticultores o de los productores o de las personas que trabajan pues, en distintos ámbitos de la agricultura, los SIG, los sistemas de información geográfica, que nos han permitido tener información, atributos en aspecto real de las parcelas con atributos de diverso tipo que nos dan información espacial de estas parcelas. Entonces, a partir de ahí se llama viticultura de precisión, que simplemente es una ayuda a la toma de decisiones y que sí que es cierto que con más información se debieran establecer pues una estrategia de cultivo de las parcelas o de la explotación. Entonces, eso nos permite conocer y manejar la variabilidad, sobre todo en cuanto a rendimiento y calidad, a partir de unas herramientas que ya digo que desde que tienen un acceso fácil a través de la informática, de la web, de internet, etcétera, pues tenemos un acceso bastante fácil a herramientas especializadas o desde los teléfonos móviles. Entonces, pues bueno, pues eso nos permite tener más datos, tener una serie de bases de datos que casi la dificultad es ahora procesar la información. Es decir, muchas veces lo que nos ocurre es que tenemos un exceso de información y no procesamos todo ni aprovechamos la potencia que nos puede dar esa información. Por eso es mejor ir gradualmente de abajo arriba y utilizar lo que podamos manejar de verdad y procesarlo bien. Y luego, bueno, pues a partir de ahí, pues establecer distintas zonas de viñedo y, si se pudiera, pues un manejo diferenciado. Ya digo que intuitivamente es lo que se ha hecho casi siempre, pero ahora tenemos más posibilidades de hacerlo. Es más, incluso nos están demandando la sociedad que se haga, ¿no?, un manejo diferenciado, porque no es lo mismo pues la uva que va a salir de una parcela con menos carga que con otra con más carga. Luego tenemos que decidir si se mezcla o no se mezcla, o se elabora por separado, etc. Entonces, estos son pues una serie de condicionantes que tenemos que saber manejar. De hecho, como he comentado antes, intuitivamente muchas veces hemos medido en la cepa o grupo de cepas, pero si lo queremos hacer de manera organizada, tendríamos que elegir una serie de zonas para que se pudiera tener una base diferente de cómo son nuestras parcelas. Y luego, después, si tenemos ayuda de un conjunto de herramientas, una vez que tengamos un pequeño histórico o gran histórico, habría que medir menos porque ya tenemos datos de base para esperar lo que puede dar ese viñedo ese año, de tal manera que lo tengamos de alguna manera monitorizado. Y luego, bueno, pues con todas estas herramientas también se ha caído un poco ahora en el exceso de que se contratan elementos o se compran sensores o instrumentos que realmente a veces no se sabe sacarle todo el partido que pueden. Entonces habría que ir de lo más sencillo a más sofisticado, analizar los costes siempre, si nos merece la pena utilizarlo o contratarlo, y pues luego pues cuando lo tengamos convencido pues hay una serie de instrumentos que sí que nos permiten pues unas mejoras que a simple vista o intuitivamente pues no podemos hacer. Todo esto viene a evitar que los muestreos, que son costosos, pues con una información histórica y con algunas herramientas podríamos
reducir o mantener, sobre todo reducir estos muestreos que son costosos, teniendo la misma o mayor información. Entonces eso sería uno de los objetivos de esta viticultura que denominamos de precisión. Para centrar un poco el tema de lo que es los factores esenciales del viñedo, los aspectos clave, uno sería la vegetación, que se puede tratar de medir la superficie externa o el índice de masa foliar que tiene toda la cepa o las cepas, y luego va a ser muy importante esta relación de la vegetación con el fruto. Es muy importante el estado hídrico también, y sobre todo pues, la carga de cosecha y rendimiento, que muchas veces pues, una medida fácil es la del número de racimos, que aunque tengamos muchas herramientas, va a ser esencial que eso lo podamos medir o referenciar de alguna manera. Esto nos va a dar cómo madura la uva y las características que, ya digo, se pueden hacer pues, desde cata de uva, que mucha gente ya es experta y es lo que les sirve de referencia, y luego pues porque influye mucho las características del suelo. Entonces, esto lo que nos tiene que guiar es el equilibrio de la planta para obtener una cierta calidad de la uva. Las plantas tienen que estar equilibradas. Voy a citar en principio 3 factores que ahora resulta fácil conocerlos bien a través de pues un conjunto de imágenes, desde lo básico del SIGPAC a algunas que se hagan con vuelos especialmente a posta para ello. Y bueno, el suelo, pues ya digo que a partir de una simple fotografía aérea, pues tenemos un cierto conocimiento de zonas pues, que son vaguadas, que hay más concentración de elementos o no, de la profundidad, simplemente por ver cómo en una parte hay más vigor que en otra. Entonces eso es fácil de poder, con los medios que hay ahora, utilizarlo. Con el clima es igual. Tenemos ahora un conjunto de estaciones meteorológicas de redes, desde Inforrego, AEMET y otras, que se pueden complementar pues, con pequeños datalogues, con termómetros, con higrómetros, etcétera, con estaciones portátiles, que ahora digamos que podemos tener mucha facilidad para obtener datos de clima, que no podemos variar, pero sí podemos entender cómo funciona nuestro viñedo en un año determinado a través de las temperaturas, la lluvia, etcétera. Y luego, pues otro aspecto es el material vegetal, que sí que podemos tener un histórico si tenemos datos del portainjerto, que ya se manejan de manera habitual, y luego, donde se pueda, pues clones con sus características, es decir, esos clones que tienen un histórico de los que el obtentor ha dado, ya tenemos una base histórica genérica de lo que puede ser ese clon, y que luego en nuestra parcela puede aumentar o disminuir levemente, pero esas características están ahí y esas características del material van a estar ahí todos los años del viñedo. Entonces, eso nos permite tener ya datos de base sin haber hecho nada más que adquirirlo. Entonces, en estos 3 aspectos que he comentado, que son también poco modificables, pues tenemos una base de datos ya de por sí fácil de obtener. Y luego en el aspecto de la medida, se puede hacer con una cepa en una localización bien estudiada, donde veamos que varía, que nosotros intuitivamente ya sabemos dónde hay más vigor, dónde hay menos vigor, dónde cambia el suelo de nuestra parcela, y esto pues se puede hacer anotando cada año el número de racimos que tenemos en un conjunto de cepas o en una zona o en una cepa. Es mejor utilizar un grupo de cepas, pero bueno, se puede ir de lo más sencillo a pues una pequeña red, que tengamos 5 cepas en repeticiones, pues en 10 o 15 repeticiones en nuestro viñedo, en nuestra parcela, que es más costoso, pero claro, depende de lo que se disponga. Entonces, de la manera más sencilla podemos tener muchos datos, o si luego queremos medir con distintos instrumentos, pues se puede ir complicando y hacerlo más complejo y teniendo una red. Entonces, bueno, pues esto se puede hacer con medidas directas y anotándolo en un archivo sencillo, o con sensores o con medidas continuas, dependiendo de lo que podamos obtener. Para el estado hídrico del viñedo ocurre lo mismo, se puede hacer intuitivamente. Hay gente que controla cuándo cesa el crecimiento según la curvatura del ápice, etcétera, el aspecto de las plantas. Hay algunas variedades que reflejan muy bien cuando están muy estresadas y otras menos. Entonces, intuitivamente se puede saber un poco, y luego pues hay otros aspectos, pues dando desde la humedad que hay en el suelo con sensores sencillos, cámara de presión para ver el potencial hídrico de la hoja a distintas horas del día, luego aspectos de fisiología ya con aparatos muy sofisticados como es el IRGA u otros, pero bueno, hasta donde cada uno pueda o quiera llegar se puede hacer. Entonces, bueno, la clave es esta relación de superficie de la vegetación con el fruto, y esta variabilidad espacial la tenemos que primero entender en nuestras parcelas y luego poder manejarla.
Y realmente el avance y el salto grande que se ha dado con la viticultura de precisión ha sido, pues, como he dicho, con la posibilidad de utilizar, pues, sistemas de información geográfica, y luego el gran dato de salto importante ha sido la teledetección, que es, digamos que, calcular una serie de índices o de características, de parámetros del viñedo sin ser restrictivos y a distancia, que puede ser al lado de la cepa o puede ser desde el satélite. Para eso, pues ya digo, tenemos un conjunto de sensores remotos que pueden ser satélites, que luego, bueno, pues algunos son, son de pago, otros son libres, como el Sentinel-2, que luego hablarán algunos de mis compañeros. Puede ser con fotografía aérea, puede ser con drones, y luego puede ser, pues, con una cámara al lado, pues desde una persona que se va recorriendo el viñedo, o con un pick-up, con una moto, con un quad, etcétera. Realmente esos son modos de medir, pero lo que nos miden son las cámaras y los sensores. Bueno, pues uno de los índices más importantes, el NDVI, que refleja el vigor de la vegetación, pues viene porque una serie de cámaras con distintas emisiones dentro del espectro, pues recoge lo que refleja la vegetación, y eso nos hace que tengamos distintas medidas y se puede discriminar dónde hay mucha vegetación y dónde no hay vegetación. Y luego esto, pues, se debe reflejar en una serie de mapas, que eso nos ayuda mucho a visualizar nuestras parcelas, y el NDVI, que es una cosa ya que se suele usar con bastante frecuencia, pues puedo relacionar, pues, por ejemplo, con mapas de rendimiento. Yo puedo hacer un mapa simplemente con un esquema de mi parcela, con una foto, y luego medir en 5 puntos manualmente y extrapolarlo y hacerme una idea. O sea, es decir, que los mapas pueden ser muy sofisticados o menos sofisticados. En este caso suele estar muy relacionado, pues, la vegetación, el vigor de la vegetación con el rendimiento, como pasa en la parte central de esta parcela. Entonces suelen ir bastante reflejados, pero aunque tengamos unos mapas muy importantes de NDVI recogidos con imágenes, es clave que luego esto lo confrontemos en el viñedo. O sea, que tenemos que ir al viñedo a ver cómo está cada año, a ver el número de racimos que hay, cómo ha sido el cuajado en distintos momentos, para saber cómo está nuestro viñedo. Es decir, el conocimiento directo, visual, de nuestro histórico también personal, de lo que nos ha ocurrido con esa parcela, no está, es complementario a todos los mapas que nos puedan hacer con distintos vuelos o distintas empresas que nos den mapas del vigor de esta parcela, que nosotros somos los que mejor la conocemos. Y luego, esto en el aspecto práctico no solamente está encaminado a ahorrar y ajustar el uso de los factores, sino a equilibrar el viñedo. En este ejemplo tenemos primero un mapa del NDVI, que tenemos NDVI con una zona en que casi toda la parcela tiene vigor alto, y luego tenemos un mapa de rendimiento donde solo el rendimiento es alto en una zona, con lo cual, como se refleja en la mezcla de los dos factores, de los dos parámetros, hay muchas zonas con alto vigor y poco rendimiento que podrían tener más rendimiento, que podrían madurar más cantidad de uva. Entonces estarían más equilibradas esas plantas, y tenemos que decidir si aumentamos la carga en esta zona o queremos disminuirla en la otra. Entonces, eso es también relacionado con el objetivo de lo que nosotros pretendamos en nuestra parcela, pero que no todo se trata de reducir cargas, sino de equilibrar, conociendo nuestra vegetación y conociendo nuestro potencial del viñedo, equilibrarlo con los frutos que tiene. Es decir, que no solo va en la dirección de reducir, sino de equilibrar. Y luego quería también, pues, poner algún ejemplo práctico, aunque luego mis compañeros van a incidir más en ello, con unas imágenes bajadas del Sentinel, que además es de acceso gratuito. Y esto, pues, es un estudio que llevamos a cabo en Rueda, en el cual distinguimos en el mismo año, pues, parcelas de vigor bajo, parcelas de vigor medio y parcelas de vigor alto. Para empresas que tienen parcelas cooperativas, o incluso denominaciones de origen que tienen muchas parcelas para controlar, esto es una ayuda que aproxima a ver cómo están cada año, pues, un buen número de parcelas. Entonces, bueno, sabemos que en estas parcelas de vigor bajo, pues cabe esperar un rendimiento bajo o medio. En las de vigor medio, pues lo mismo, pues que está relacionada, o las parcelas de vigor alto van a tener probablemente por rendimientos altos. Eso ya es una aproximación importante para, ya digo, que bodegas o denominaciones de origen que tengan muchas parcelas para controlar. Y luego se puede hacer también una caracterización interparcelaria a partir del NDVI que conseguimos de esta parcela, luego elaborando el vino por tres tipos de vigores, vigor bajo, vigor medio y vigor alto,
pues luego ver si realmente en el vino eso se traslada, y evidentemente se traslada. Con lo cual ya vamos encaminados a elaborar de distinta manera pues la uva que viene de una parcela, una subparcela que tenía vigor alto y que sabemos aproximadamente el rendimiento, para luego ajustarlo a depósitos y a manera de elaborar. Tenemos muchas otras serie de aplicaciones que son herramientas que nos pueden ayudar a manejar nuestros viñedos. Uno sería por los estudios de conductividad en el suelo, de hacer mapas de conductividad eléctrica, que luego está muy relacionado también con el rendimiento, que se puede hacer a través de una calicata o se puede hacer en continuo, hacer un mapa, no todos los años, pero algunos años, de este tipo de característica del suelo, que luego nos va a explicar o a dar un poco la razón de por qué luego vemos lo que vemos en la superficie. Y luego, pues a partir de los drones, que son los elementos que nos permiten tomar un montón de datos, según la cámara que montemos, pues podemos hacer mapas de todo tipo de nuestra parcela, desde mapas con el NDVI, mapas de rendimiento, etcétera. Luego tenemos también de manera fácil pues un conjunto de cámaras que nos miden por termografía la temperatura del viñedo por reflectancia de la radiación infrarroja, otro conjunto de cámaras que nos van a dar mucha información, ya digo, simplemente midiéndolo nosotros incluso in situ. Y luego, pues para intentar ver el peso de los racimos o el número de los racimos o el número de bayas por racimo, pues hay otra serie de análisis de imagen que también nos pueden ayudar, y en esto se está trabajando por parte de muchos grupos de investigación. Otro ejemplo que tenemos, este aparato que es el Multiplex, que nos puede ahorrar, no es que sustituya los muestreos, pero nos puede ahorrar muestreos y nos puede dar una información útil de cómo está nuestro viñedo a partir de la cartografía, por ejemplo, de antocianos o polifenoles de nuestra parcela. Puede medir muchas medidas en poco tiempo, y entonces, bueno, pues recorrer gran superficie del viñedo y tener pues un mapa de cómo está. Aunque luego esto no sustituya a un muestreo cuando se acerque exactamente la vendimia o una cata de uvas, pero sí que nos puede ayudar a tener cómo está este año la maduración en amplias zonas del viñedo, o en más zonas que si hiciéramos muestreos puntuales. Lo mismo pasa con el Dualess, que es otro aparato que puede medir, que nos mide la cantidad de clorofila que tienen las hojas, que aunque ya veamos nosotros el aspecto, lo cuantificamos y de una manera rápida podemos tener también mucha información. Y finalmente, pues algunas consideraciones, como son, bueno, pues que realmente la viticultura de precisión, la llamamos así desde el uso de un conjunto de herramientas, y que van conformando un concepto de viticultura más medible, más concreta y más apoyada en el uso de herramientas que nos dan datos empíricos. Esto, como siempre, se puede emplear bien o mal. A veces tenemos muchas cosas para medir y no usamos realmente toda la información que tenemos, con lo cual a lo mejor había que bajar un peldaño y digamos que procesar bien la información que tenemos, y realmente no hace falta comprar ni lo último ni lo más caro, simplemente con atención, viendo un poco lo que se necesite, lo que se hay que comprar, pues no hace falta tirar la casa por la ventana. Esto seguramente ayudará mucho a mejorar la calidad y ajustar costes, porque si nos fiamos de los datos y somos consecuentes, tendríamos que obrar en consecuencia, y si, aunque nos parezca un poco arriesgado, si hay que fertilizar menos, pues hacerlo, o si hay que utilizar menos producto, utilizarlo, siempre para ajustar con lo que nos hayan dado los datos. Y bueno, como remarcar lo que he dicho antes, que hay que evaluar bien, porque son a veces inversiones costosas, y ver si se necesitan o no. Y realmente esto no va solo en una línea de reducir los rendimientos y ajustar, sino que muchas veces puede ser al revés, que tengamos que algunas parcelas que sean potencialmente más altas, quizá pudiéramos aumentar los rendimientos si está equilibrado y si esa vegetación nos lo va a madurar bien, y en otros ajustarlo también a la baja. Es decir, que no solo tiene que ser ajustar en una dirección, sino que puede ser en las dos, tratando de equilibrar los viñedos. Y luego, esto que quería comentar para finalizar es importante, y es que todo lo que conlleve diferenciar subparcelas o subzonas es más complicado, porque son más depósitos, más medios humanos, más aspectos a controlar, y es que es muy útil porque luego eso nos permite elaboraciones diferenciadas, pero la diferencia es muy difícil de manejar, pensando en el poco tiempo que hay en vendimia, en la poda en verde, que son en momentos puntuales donde tenemos muchísimo jaleo de todo, de manejar
pues, grupos humanos, de vendimiar rápido, de elaborar rápido, de tratamientos a veces con urgencia. Entonces eso es difícil en tiempos que hay picos de actividad, pues es muy difícil manejar. Entonces al final pues se tiende a igualar todo, porque es lo que podemos hacer en unos días muy complicados. Pero bueno, realmente yo sí que animo a los viticultores y a los técnicos a que utilicemos herramientas tecnológicas que a veces nos aportan mucha información y nos ayudan bastante, aunque sean muy sencillas, y que se puede hacer por muchos caminos. No todo el mundo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ajustarnos a lo que podemos y a lo que queremos. Entonces, pues a partir de ahí lo que se trata es de que todo el sector podamos vivir de la viticultura y avanzar en este aspecto a través de muchos años, de poder vivir de ello y cada vez pues mejor. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por su atención. Ya digo que las preguntas pues luego las contestaremos al final, y ahora voy a dar paso a mi compañero Sergio Vélez, que es ingeniero agrónomo, está realizando la tesis con nosotros, está a punto de acabar y nos va a hablar de las posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías en el manejo del viñedo. Pues Sergio, cuando quieras, tienes tú la palabra para explicar tu ponencia. Sergio. Hola, ¿se me ve? Sí, yo sí. José Antonio, tienes que dejar de compartir tu pantalla. Claro. Gracias, perdón. Vale. Ahora, pues, a ver, Sergio, si cargas tú. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto, vale, ya está, muy bien. Vale, bueno, como ya ha dicho José Antonio, soy Sergio Vélez, ingeniero agrónomo, trabajo en la unidad de cultivos leñosos y hortícolas del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y voy a hablar pues, sobre las posibilidades de aplicación de nuevas tecnologías en el manejo del viñedo. Entonces, bueno, como ya sabemos, la cantidad y calidad de la uva depende de múltiples variables bióticas y abióticas, tales como el tipo de suelo, el clima, el patrón o el clon elegido, las operaciones llevadas a cabo en el viñedo, etc. Y bueno, estas variables varían espacial y temporalmente, y a medida que nos alejamos de un punto, pues la variación tenderá a ser mayor, dependiendo del tipo de variable que estemos midiendo. E incluso dentro de una misma parcela, estas variables pueden cambiar mucho. Entonces, algunas de ellas son ajenas al control del viticultor, como el clima, o otras son manejables a largo plazo, como el suelo, y otras son controlables a medio o corto plazo, y podemos adaptar el manejo del cultivo al estado y evolución de estas variables. Entonces, como decía el físico Lord Kelvin, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, la primera parte en viticultura, la de definir, ya la tenemos muy avanzada, dado que conocemos muy bien las variables que afectan al cultivo, tales como las relativas a los nutrientes, a la fisiología del cultivo, o al desarrollo vegetativo, etc. Entonces, ahora queda tomar mediciones precisas para poder llevar a cabo para poder mejorar ese manejo. Entonces, para poder actuar sobre estas variables es necesario tomar mediciones representativas y precisas de estos factores que ya conocemos del viñedo. Entonces, de este modo, a grandes rasgos, las mediciones que podemos realizar en un cultivo se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las mediciones directas, en las que medimos directamente el parámetro de interés, por ejemplo, la concentración de ciertos elementos en el suelo o la superficie que tiene una hoja, y las mediciones indirectas, en las que obtenemos el valor del parámetro mediante una estimación indirecta, empleando pues, sensores, por ejemplo, que pueden estar en contacto o no con la planta o con el objeto que estemos midiendo. En cuanto a los sensores que normalmente utilizamos, se instalan en la parcela y son capaces de realizar mediciones de forma periódica y en tiempo real, generando una gran cantidad de datos que luego hay que procesar. A día de hoy es interesante instalarlos porque ya no tienen un coste elevado como antes, puesto que los costes de la electrónica han bajado y hay posibilidad de instalar placas solares in situ. Además, se conectan de forma inalámbrica a la centralita, entonces ya no hace falta tirar cable por todo el viñedo, etc. Y luego la ventaja de estos sensores es que pueden estimar con precisión
parámetros relevantes para el cultivo, tales como la temperatura y la humedad relativa del ambiente, o la radiación solar, o la humedad del suelo a distintas profundidades, y pueden entregar esta información al sistema para que bien tomemos nuestras decisiones o lo tome de forma autónoma. Algunos de los sensores más avanzados que se pueden colocar son los que captan información del objeto sin estar en contacto con él. Básicamente son cámaras o, en líneas generales, que pueden obtener información en distintas regiones del espectro electromagnético y pueden ser pues, cámaras térmicas o sensores térmicos, multiespectrales, hiperespectrales y también se puede instalar una simple cámara RGB que sería como las que tenemos en los teléfonos móviles y mediante reconocimiento de imagen pues podemos monitorizar las plantas para obtener datos importantes como por ejemplo contar el número de racimos o analizar si hay marras en el viñedo, la morfología de la planta, etc. Entonces, centrándonos en el tema de la teledetección, ¿qué es la teledetección? Pues una herramienta para la obtención de información de los objetos a distancia, sin estar en contacto con el objeto. Este sensor puede recoger diversa información en función de la longitud de onda que detecte gracias a los filtros que tiene acoplados, las características del sensor, etc. Y puede estar montado en distintas plataformas, que pueden ser satélites, aviones, drones o incluso una persona a pie de campo. ¿Cómo se emplea esta información? Pues la luz que reflejan o emiten las plantas o el objeto que estemos midiendo, por ejemplo también podríamos monitorizar el suelo, se estudia separándola en distintas bandas gracias a los filtros que separan la luz en determinadas longitudes de onda, como por ejemplo el rojo, el azul, el verde o el infrarrojo, y para distintos usos. Se puede analizar la información en cada banda o bien calcular índices de vegetación, que son combinaciones algebraicas diseñadas para resaltar el contraste del vigor de las plantas, en este caso, porque es lo que nos interesa, y sus propiedades, como pueden ser pues, la biomasa del dosel foliar, la radiación absorbida, el contenido de clorofila. Existen muchos índices distintos, pero uno de los más utilizados es el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, en inglés, que relaciona la radiación reflejada en el rojo y en el infrarrojo. Y se basa en que las plantas en buen estado sanitario tienen altas reflectancias en el infrarrojo cercano y muy baja en el rojo. Y en viticultura, además de en otros cultivos, se ha demostrado que está muy relacionado con el vigor de la cepa y con la cantidad de vegetación que tiene. Entonces, la teledetección tiene tres partes o tres componentes básicos. En primer lugar, la obtención de la información, bien con imágenes de satélite, bien volando un dron o con datos a pie de campo, como ya he comentado. En segundo lugar, el procesamiento de esta información. Y en tercer lugar, la interpretación de esa información, dado que hay que relacionar esa información que hemos obtenido o esas imágenes con las variables que estemos estimando en el cultivo. Entonces, todo este proceso pues, requiere cierta, en función del grado de complejidad del proceso, pues requiere cierta formación técnica y puede ser realizado pues, por un técnico dentro de la empresa o por el propio viticultor, y si se forma, o bien pues, se puede subcontratar o contratar a una empresa especialista. Entonces, ¿en qué se puede emplear la teledetección? A nivel general, bueno, pues lleva muchos años empleándose para muchas aplicaciones y, bueno, algunos ejemplos son pues, el mapeo de bosques del mundo para analizar el ciclo del carbono de la Tierra, estudiar el cambio climático, para predecir rendimientos de cultivos, para monitorizar la tectónica de placas o la actividad sísmica en la Tierra cuando hay un terremoto, para evaluar el movimiento y variación de los glaciares, que esto se utilizan bastante las imágenes de satélite para ello, o bueno, para analizar desastres naturales cuando suceden, como por ejemplo pues, incendios o inundaciones o sequías. Entonces, en nuestro caso concreto, que es en viticultura, se puede emplear para observar la evolución del índice NDVI que comenté antes, que es un ejemplo sencillo, y luego analizar los datos junto con los datos tomados en campo para, por ejemplo, pues calcular el momento óptimo para realizar una poda en verde, o zonificar el cultivo en base al vigor o a la producción, o llevar a cabo un manejo distinto de la parcela. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo así de forma rápida? Pues, por ejemplo, usando imágenes de satélite gratuitas, como las de Sentinel o Landsat, que podemos descargarlas y procesarlas empleando software libre y gratuito, como es el caso del QGIS, y que nos permite trabajar de forma sencilla con información georreferenciada. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de satélite
es importante saber que cada una de estas imágenes, cada imagen es un raster que se llama y está compuesta por píxeles, y cada píxel tiene un determinado valor, tiene una determinada información. Entonces, esta cantidad de píxeles viene determinada por la resolución de la imagen. A mayor resolución, mayor cantidad de píxeles, y al final cada uno de estos píxeles es lo que estamos estudiando. Entonces, como he indicado antes, podemos usar el rojo y el infrarrojo para calcular el índice NDVI, que es el que estaría en esta imagen, y en este caso hemos representado los valores más bajos en rojo y los más altos en verde y azul. Entonces, una vez que localizamos y aislamos nuestra parcela, pues podemos empezar a estudiarla. En este caso, por ejemplo, podemos observar que los valores más bajos que están en rojo son los que están en la zona izquierda, que en este caso sería un camino, lo cual es lógico porque no hay vegetación. Y luego observamos, por ejemplo, que hay dos zonas en la parcela propiamente dicha que tienen una falta de vegetación o una falta de vigor. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba, esa línea que observamos puede ser debida a que es un tipo de suelo distinto, entonces será constante todos los años esa falta de vigor o vegetación ahí, o bien puede ser que sea excepcional de este año debido, por ejemplo, a una obstrucción en los goteros, o a que no ha regado en esa zona, o un tratamiento mal realizado porque hemos aplicado mal el herbicida. Entonces, toda esta información se debe interpretar luego para ver por qué ha sucedido, pero en todo caso estas diferencias existen, y una imagen de satélite, por ejemplo, pues nos ha permitido localizarlas y estudiarlas más a fondo. Podemos dar un paso más y decir, bueno, pues vamos a, por ejemplo, zonificar en dos zonas, una en la que vamos a hacer un tratamiento distinto para tratar de ayudar a las cepas a conseguir una vegetación mayor, y el resto de la parcela que lo vamos a seguir realizando un manejo como hasta ahora. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Bueno, pues porque está demostrado que el NDVI está relacionado con la vegetación, siendo el NDVI proporcional a la cantidad de vegetación que hay en la imagen o que hay dentro de cada uno de esos píxeles que he comentado antes. O sea, cuanto mayor es el NDVI, mayor será la cantidad de vegetación que haya en esa zona, además, sin tener en cuenta luego el estado sanitario de esa vegetación, o para un mismo estado sanitario de esa vegetación. Teniendo en cuenta esto, si la vegetación es mayor, la producción probablemente será mayor, porque podemos seguir con esta cadena de relaciones que ya sabemos, pues que es que a mayor vegetación, en potencia habrá una mayor producción, y luego la calidad está relacionada con esa producción. Puede ser, pues, por ejemplo, si hay una producción mayor, la calidad sea inferior o no, dependiendo del cultivo que tengamos. Eso ya no me voy a meter a hablar de ello aquí, pero bueno, la cuestión es que nosotros lo que hacemos es detectar la vegetación, y luego esa vegetación está relacionada con el resto de parámetros. Entonces, ¿qué utilidad práctica tiene? Bueno, pues en la actualidad ya hay bodegas, viticultores y grupos bodegueros que utilizan la teledetección para la gestión de sus viñedos. Están realizando, la están empleando para, por ejemplo, elegir el momento del tratamiento o las labores, realizar una zonificación en función de la producción o la calidad, determinar las necesidades hídricas, detectar y contar marras para ver cuántas plantas tengo que comprar para replantar el año que viene, y otras muchas aplicaciones. O sea, que no es algo que sea tan lejano, que ya se está utilizando y de forma común. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones, tales como que cada plataforma tiene sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el satélite tiene una periodicidad fija y tenemos una imagen, por ejemplo, cada 5 días, en el caso del Sentinel, pero tienen menor resolución espacial. Luego, cada sensor capta distinta información, puede captar luz visible, información térmica, infrarroja, etcétera, y dependiendo del tipo de información, pues así deberemos tratarla. Si combinamos varias imágenes o una imagen con distintas fuentes de información, tendremos más precisión porque tendremos más datos, y lo que nos lleva al siguiente punto, que para desarrollar su potencial hay que contar con formación adecuada que sepa interpretar esos datos, o personal con formación adecuada o personal capacitado que sepa interpretar esos datos y sacar la mayor información posible de las imágenes que obtenemos o de la información que obtenemos con la teledetección. Y también hay que tener en cuenta que hay que adecuar los hábitos culturales al uso de este tipo de herramientas. Por ejemplo, si utilizamos información de satélite en la que hay 30 o 40 plantas por píxel, pues hay que tener en cuenta que estamos analizando grupos de plantas, no una sola planta. Entonces,
va a haber suelo, va a haber sombras, va a haber plantas dentro de un píxel y cuanta más interferencia haya, por ejemplo, de una cubierta vegetal o de malas hierbas, pues peor calidad de los datos tendremos. Entonces hay que, por ejemplo, pues tener el suelo libre de malas hierbas, con cubiertas vegetales no funciona muy bien. Luego también hay que tener en cuenta que si tenemos mallas antigranizo como la que se ve en la imagen, pues interferirán los valores de la imagen. Entonces todo esto pues hay que considerarlo. Entonces, siguiendo con el empleo de los satélites, una de las ventajas es que se puede contar con una imagen cada 5 días, por ejemplo, en el caso de Sentinel, o 16 en el caso de Landsat, y de este modo podemos hacer como un ciclo fenológico tipo de nuestra parcela o una línea de NDVI tipo, para que luego cuando suceden eventos extraordinarios como una granizada, una helada o un golpe de calor, pues podamos detectar cuándo se ha sido y sobre todo identificar la magnitud de ese evento extraordinario que ha sucedido. Entonces, bueno, esto lo comentará luego más tarde mi compañero Quique, o sea que tampoco voy a entrar a fondo, pero vamos, que se pueden analizar eventos extraordinarios a partir de las imágenes de satélite y de forma bastante precisa. Por otra parte, si tenemos en cuenta que las imágenes de satélite tienen una baja resolución y no podemos emplearla para ciertas cosas, podemos utilizar drones o también sensores o quads o gente a pie de campo, pero bueno, en este caso para obtener una ortofotografía aérea con mejor resolución o emplearíamos drones, pues podemos usar un dron para captar imágenes de mayor resolución y realizar otro tipo de análisis y emplear otro tipo de técnicas, como por ejemplo el reconocimiento de imagen. Entonces, por ejemplo, en esa imagen que se ve ahí arriba a la izquierda, pues tenemos una imagen en alta resolución de lo que sería la sombra de la cepa. Entonces, analizando ese perfil en el suelo, podemos estimar con bastante precisión la cantidad el área foliar de la planta que estamos midiendo. Entonces, de este modo podemos, a escala de planta por planta, podemos decir, bueno, pues mira, esta planta tiene una vegetación baja, esta una vegetación media y esta una vegetación alta. Y podemos clasificar nuestra parcela a escala de planta para luego poderlo cargar en el tractor, con aperos preparados para este tipo de información y hacer tratamientos diferenciales hasta por planta, como comento. Entonces, estos son solo algunos ejemplos. Hay técnicas más complejas para estudiar la información de las imágenes. Por ejemplo, es posible emplear técnicas de reducción de dimensiones para coger todas las imágenes que tenemos en un año de satélite, de dron y demás y crear como 3 o 4 imágenes que compriman, entre comillas, todas las decenas o cientos de imágenes que tenemos para facilitar la interpretación y resaltar los eventos o la información más importante que haya en esa serie de imágenes. Y bueno, para finalizar, ¿por qué es útil el empleo de nuevas tecnologías? Bueno, pues como comenté al principio, porque es necesario monitorizar para poder después intervenir de forma eficiente en el viñedo. Y además es necesario, o por lo menos conveniente, automatizar o facilitar las tareas que son repetitivas en viñedo, porque luego pues, se tiende a lo mejor pues, a no hacerlas o a hacerlas de una forma, pues a lo mejor no de la mejor forma posible. Entonces, la monitorización del viñedo es muy importante y el uso de sensores y teledetección puede ser muy útil para esta tarea. Además, hay varios factores que van a aumentar las necesidades de monitorización a futuro. Por ejemplo, en 2019 la ONU cifró en un 23% las emisiones del sector agroalimentario, que podemos estar más o menos de acuerdo en su impacto o la exactitud de estos datos, pero está claro que tanto la sociedad como los gobiernos van a seguir exigiendo aumentar la eficiencia en las tareas agrícolas y reducir las emisiones. Entonces, bueno, la teledetección nos puede ayudar en esta tarea o un aumento de la monitorización. Luego, por otra parte, la maquinaria cada vez es más autónoma en campo y necesitan contar con fuentes de información precisa y fiable y además de los sensores que llevan acoplados pueden o van a requerir información de otras plataformas tales como los satélites o los drones para ser más eficientes en su tarea. Otro factor importante es que la llegada de nuevos modelos de negocio con orientación total al cliente, tales como los que emplean tecnologías como blockchain, van a necesitar un monitoreo mayor desde la planta prácticamente para completar toda esta cadena de información que van a requerir.
Entonces, este monitoreo constante lo vamos a poder solventar empleando pues, técnicas como eso, teledetección o implantación de sensores en campo, etc. Y bueno, y finalmente hay que tener en cuenta que los propios avances en agricultura de precisión pues son de por sí útiles e interesantes de cara al viticultor pues, para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las explotaciones si se emplean de forma correcta. Y bueno, pues espero que os haya resultado interesante, no quería pasarme mucho del tiempo y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Ya digo que las preguntas que surjan creo que es mejor que las contestemos luego en un amplio coloquio o debate. Y voy a pasar ahora a dar entrada a mi compañero Enrique Barajas Tola, que también es doctor ingeniero agrónomo con una experiencia ya dilatada en viticultura, y nos va a hablar de una aplicación práctica de las nuevas tecnologías como es la evolución de las heladas primaverales. Es un caso muy concreto y es una aplicación muy concreta de estas tecnologías. Pues nada, adelante, Enrique. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho mi compañero José Antonio, soy Enrique Barajas Tola, soy investigador en viticultura del ITACI y os voy a mostrar en los próximos minutos un caso muy concreto de lo que pueden llegar a hacer estas tecnologías aplicadas en el viñedo. He de decir que, bueno, lo ha comentado antes mi compañero Sergio, que el viñedo no es un cultivo extensivo. Estas tecnologías en cultivos extensivos pues entendemos que son de más fácil aplicación porque la cobertura total del suelo es total. En el viñedo, pues al ser en calles, pues hay un porcentaje del suelo que nos va a influir. Y ese porcentaje del suelo, en función de cómo esté, pues bueno, nos puede falsear o hacer que nuestros datos sean menos precisos. En el caso que os voy a contar, pues lo hemos aplicado en una parcela que se predisponía pues, a aplicarlo y a obtener unos buenos resultados, ya que el suelo estaba tratado de la misma manera, sin malas hierbas, suelo desnudo, etc. Con parcelas, con cubiertas o malas hierbas, pues estos datos pues, quizás no son tan óptimos como el caso que os voy a contar. El caso que voy a contar es de aplicar cómo podemos, a través de estas tecnologías, pues detectar qué zonas de nuestros viñedos, tanto de una parcela grande, pequeña o de un grupo de parcelas, han sido afectados por un fenómeno como puede ser una helada o como recientemente estamos padeciendo en algunas zonas vitícolas como son los pedriscos. Las posibles aplicaciones de detectar estas zonas que se han helado de nuestros viñedos, de las no heladas, pues bueno, hay múltiples. Por citar algunas, pues por ejemplo, la organización de operaciones de manejo, de saber qué zonas son heladas para aplicar unas determinadas operaciones en verde y qué zonas no son heladas para que puedan aplicar otro tipo de operaciones o de podas en verdes. En segundo lugar, pues el destino a la producción. No es lo mismo una zona no helada que lleva su ciclo fenológico habitual con una determinada calidad de uva que una zona helada que ya vamos a tener, si está afectado a los racimos, vamos a tener un retraso de maduración y con lo cual esos racimos van a tener otra composición química diferente a las zonas no heladas. Otra posible aplicación sería, pues, sobre todo para los seguros agrarios, detectar a gran escala pues, qué parcelas, hacer un cribado inicial de qué parcelas han sido afectadas por fenómenos climatológicos como las heladas o el granito, pues desde el punto de vista de los seguros agrarios es importante hacer esa criba previa para luego saber acudir dónde ha ocurrido estos fenómenos. Y otra posible aplicación, pues desde el punto de vista de realizar aforos cuando nuestras parcelas de viñedo están acogidas a una determinada denominación de origen con una determinada límite de producción, pues el hecho de poder discriminar qué zonas han sido afectadas por estos fenómenos y qué zonas no, pues ya nos están haciendo un cribado inicial que nos ahorra mucho tiempo a la hora de realizar los aforos. El fundamento en el que nos hemos basado ya lo han comentado tanto José Antonio como mi compañero Sergio. Las plantas emiten una radiación, esta radiación, tanto en el espectro visible
en el verde, en el azul y en el rojo es una radiación determinada en función de cómo esté la vegetación, y también en el infrarrojo cercano. Entonces, la diferencia que tenemos entre el infrarrojo cercano y el rojo, en función de cómo esté la vegetación, pues va a ser una diferencia. Si tenemos nuestra vegetación sana, será un valor numérico X. Si nuestra vegetación está afectada, será un valor menor, y si hay ausencia de vegetación, pues será un valor todavía menor. ¿Vale? Basándonos en esto, pues a través de diferentes combinaciones algebraicas se calcula el índice, que es uno de los índices de vegetación que más ha aceptado la comunidad científica, porque nos detecta pues, tanto la cantidad de vegetación como la, entre comillas, calidad de vegetación. Pues a través de este índice de BBI podemos detectar qué cantidad de vegetación tenemos en nuestra parcela. Como comento, recalco, en un viñedo o en cultivos leñosos que no cubren toda la totalidad de nuestra parcela, es más complicado aplicar, ya que requiere una serie para tener los datos fiables, requiere pues, que el suelo esté libre de malas hierbas, sin cubierta vegetal, etc. Cultivos herbáceos, que la cobertura es total, pues sería mucho más fácil el aplicar estas tecnologías. En esta foto, para que os hagáis una idea, en esta fotografía vemos una fotografía de una ladera, de una montaña, con una vegetación de un árbol, diferente tipo de vegetación, y en la derecha es calculado el NDVI de esta imagen, de tal manera que en color verde pueden verse pues, vegetación sana, que es el árbol, ciertos arbustos. En colores anaranjados, pues podemos ver pues, vegetación que está padeciendo algún tipo de estrés, ¿vale? Y luego en suelos sin vegetación, pues podemos ver el color rojito, ¿vale? El color rojito. Aquí vemos este camino, esta senda, pues vemos los colores rojitos que se reflejan aquí, ¿vale? Pues a partir de aquí, pues aplicaríamos esta tecnología. Antes de seguir, como vamos a aplicar a un fenómeno climatológico que son las heladas, sí que me gustaría hacer un breve inciso y comentaros un poco qué tipos de heladas pueden hacer daños al viñedo. Las heladas, pues bueno, hay muchas clasificaciones de heladas en función del momento que ocurren, pueden ser invernales, primaverales, otoñales. En el viñedo, las que más daños hacen suelen ser las primaverales, aunque bueno, hay años que también, cuando los ciclos se retrasan y vienen fenómenos climatológicos de aires fríos en otoño, también puede hacer cierto daño, sobre todo en la vendimia, pero sobre todo las que más preocupan y las que más inciden son las heladas primaverales. Luego también otra clasificación que suelen ser, bueno, heladas negras cuando hacen daño a los tejidos, o heladas blancas por las escarchas, pero la clasificación en función de cómo se produce ese fenómeno, pues podemos considerar que estos tipos de heladas, las heladas de advención, que también son consideradas o llamadas heladas de frente, las heladas de evaporación y las heladas de radiación o irradiación, ¿vale? Las heladas de advención o las heladas de frente son ocasionadas por la invasión de grandes masas de aire frío que son movidas por fenómenos del viento, ¿vale? El aire frío invade grandes regiones ocupando las capas bajas de la atmósfera. Estas se pueden presentar tanto de día como de noche, con cielo despejado y sobre todo con baja concentración o humedad relativa del aire, ¿vale? Estas son consideradas las heladas adventicias, ¿vale? Estas heladas no hay inversión de capas de aire entre la atmósfera, de capas bajas a capas altas, ¿vale? Estas son las heladas más temidas porque el rango de temperatura que se puede llegar es muchísimo menor que otro tipo de heladas, ¿vale? Son las que hacen más daño en el viñedo cuando aparecen, sobre todo por daño y por extensión, por cantidad de viñedo afectado. Otro tipo de heladas es las heladas de evaporación, que son causadas por el enfriamiento debido a la evaporación. Es decir, cuando se evapora un líquido, se produce una absorción de calor que el líquido toma de sí mismo y de los cuerpos que le rodean, en este caso de la vegetación, ¿vale? Suelen ocurrir después de episodios de rocío o de lluvias débiles a la salida del sol, de tal manera que el agua que recubre las plantas se evapora rápidamente y baja la temperatura por debajo de cero, ¿vale? Y en tercer lugar, pues las heladas de irradiación. Durante el día el aire que está en contacto con el suelo se calienta, ¿vale?
pero al anochecer pierde calor por radiación y se enfría. Esta pérdida de calor es mayor en noches cuando no hay nubes o cielos despejados que cuando existen nubes, de tal manera que en este tipo de heladas más concretas, bueno, se ocurren sobre todo en el fondo de los valles, donde se va acumulando el aire frío, y sí que hay una inversión térmica de las capas de la atmósfera, ¿vale? De tal manera que hay un gradiente de temperatura en cielos con alguna nube y con cielos muy nubosos, más o menos se estima de alrededor de 5 grados, igual 5 grados de cielos despejados a parcialmente nubosos, de tal manera que hay un gradiente de temperatura de 11 grados al tener un cielo despejado a un cielo nuboso. Hasta aquí, bueno, pues los tipos de heladas. Ahora, analizando un caso concreto que tuvo lugar en abril, en el 27, la noche del 27 al 28 de abril del 2017, en el que hubo una helada de radiación, una helada de frente que avanzó por muchas zonas vitícolas de Castilla y León, las zonas más afectadas, la Ribera de Duero, la de León, ciertas zonas de Rueda también, de tal manera que se estimaron unas 18.000 hectáreas de viñedo afectadas por esta helada de frente, de esa masa de aire frío que entró por Castilla y León. Entonces, el objetivo que teníamos es poder discriminar a través de imágenes multispectrales, calculando el NDVI, zonas con vegetación helada de zonas con vegetación no helada en un viñedo, ¿vale? El viñedo estaba localizado en Aranda del Duero, es de la variedad Tempranillo, injertado sobre Proteger del Quiste, en total unas 82 hectáreas aproximadamente de viñedo concentradas, ahí lo veis en la imagen, en varias parcelas o subparcelas. Es un viñedo manejado en espaldera, con una poda a cordón rodeado bilateral en pulgares, con un marco de plantación de 3 por 1,5. Y el fenómeno atmosférico, la helada, ocurrió, aquí presento los datos de la estación meteorológica más cercana a dicho viñedo, ocurrió en la noche del 27 al 28 de abril del 2017, de tal manera que hubo 7 horas por debajo de 0 grados. Incluso, bueno, en la madrugada del 28 pues llegaron casi hasta los 6 grados bajo cero. Lo comentaba anteriormente que las heladas de aprehensión suelen ser la más peligrosa porque tanto acaparan dañan mucha superficie, como las temperaturas a las mínimas a las que se llegan son más elevadas que el otro tipo de heladas. Para intentar detectar el daño realizado en esta parcela, se utilizaron imágenes de satélite Sentinel, como ha comentado Sergio, gratuito, con una visita de 5 días, una revisita podemos disponer de imágenes cada 5 días, y analizamos 2 imágenes, una 6 días antes del fenómeno de la helada, el 22 de abril, aquí vemos el índice de NDVI, y más o menos el estado fenológico que tenían las plantas aproximadamente en esa fecha, y posteriormente analizamos una imagen 4 días después de la helada, el día 2 de mayo, y con el NDVI, y una foto del daño realizado. Y en estas 2 imágenes hicimos una clasificación de ese NDVI, es decir, aquí teníamos más o menos la totalidad de esta parcela dividida en subparcelas. Cada subparcela de estas 3 cuadraditos, más o menos, dependiendo de la subparcela, abarca de 2 a 4 hectáreas de cultivo. Estas subparcelas, comentar que también suelen ser las que van a un depósito determinado, es decir, cada parcela de estas subparcelas va a un depósito determinado para hacer una elaboración determinada. Y bueno, aquí vemos con colores azules, vemos el estado de la vegetación el 22 de abril, de tal manera que es bastante homogénea, quitando algunas zonas que la vegetación estaba más retrasada, pues es bastante homogénea. Si analizamos la imagen posterior a la helada, pues vemos que el descenso para ese mismo valor de NDVI hemos tenido un descenso de la vegetación. Nosotros, claro, lo primero que pensamos, esto es la helada, pero claro, esto hay que medirlo en campo. Aquí aparentemente, pues bueno, tenemos zonas que siguen con su vegetación normal o más,
las zonas azuladas, o las zonas rojizas donde ha habido un descenso de la vegetación, ¿vale? Entonces, como decía, para comprobar realmente si lo que nosotros hemos obtenido por las imágenes, es muy importante medir en campo, porque estas tecnologías son unas herramientas que nos dan un valor añadido, pero hay que contrarrestarlas con ciertas medidas, aunque sean mínimas en el campo, para saber si realmente estamos en lo cierto o no. De esta forma, planteamos dos tratamientos experimentales muy sencillitos, es decir, zonas heladas de las zonas no heladas que nos marcaba el satélite, las imágenes satélites. Marcamos 5 repeticiones de 12 plantas en ambas zonas, en las zonas heladas y en las zonas no heladas, en estas subparcelas, y en las que hicimos una serie de mediciones. Fundamental de los componentes del rendimiento, tanto del número de racimos, del rendimiento en kilogramos por zeta o kilogramos por hectárea, y luego también pues, a ver si afectaba al peso de la valla y al peso del racimo. Y luego también intentar, ya que hacíamos estas medidas, pues saber qué pasaba con la calidad de la uva, tanto de concentración de sólidos solubles, de azúcares, de ácidos, de potasio, de IPTs, etc. Los resultados observados, pues bueno, más o menos estaban en lo cierto, que las zonas no heladas en azul con respecto a las zonas heladas había habido un aumento de producción, o más bien una disminución de producción de las zonas heladas del 44% en cuanto al número de racimos. Llegamos a 16 racimos por cepa en las zonas no heladas y una disminución del 44% con 9 racimos por cepa de las zonas heladas. El peso de la valla no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas, con un ligero descenso del peso de la valla de las zonas heladas, ¿vale? Esto se plasmó en una producción casi al 50% menos de producción en esa parcela, en las zonas afectadas con heladas. Vemos de 5.500 kilos por hectárea a 10.800. El peso del racimo no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas, pero sí un ligero descenso del tamaño del racimo. En cuanto a los parámetros de calidad del agua, pues obtuvimos, claro, al haber bastante menos carga por cepa del número de racimos, hubo un ligero incremento del grado alcohólico, también de los parámetros de los IPTs, de los poliferoles totales. Sí que tuvimos diferencias estadísticamente significativas en el pH, un pH menos ácido, con una acidez total muy parecida y un ácido málico, pues bueno, con un ligero descenso de las zonas heladas. Y por último, pues bueno, como conclusión, obtuvimos que el LDBI, esta tecnología del LDBI aplicado en este viñedo concreto, sí que ha conseguido discriminar las zonas heladas de las no heladas de una forma temprana en este viñedo concreto, que, como he dicho y repito anteriormente, bueno, pues se prestaba a analizar y a obtener unos resultados un poco más fiables, unos datos más robustos, ya que bueno, es un viñedo pues, bueno, que en laboreos de suelo desnudo no tenía malas hierbas. Entonces, los datos obtenidos de esa vegetación son exclusivamente a lo que el viñedo tenía en ese momento. Entonces, sí que se ha conseguido distinguir y discriminar las zonas heladas de las no heladas. Y sirva también de ejemplo, de conclusión, esta imagen de la derecha, bueno, en función de las zonas heladas, podemos, a modo muy sencillo de colores, como si fuera un semáforo, podemos detectar en color verde las subparcelas que siguen su ciclo fenológico normal, que no han sido afectadas por las heladas y que pudieran tener un determinado destino de elaboración de un tipo de vino con un ciclo fenológico normal, una almacén normal. En rojo, en las que han sido mayoritariamente afectadas por la helada, que quizás la uva puede tener un desequilibrio y pueden tener otro destino. En color anaranjado, en las que teníamos, no sabemos muy bien qué porcentaje hay de heladas de las partes heladas de las no heladas, o sea que podemos tener parcelas que hay
más o menos se aproximan las zonas heladas a las no heladas, y en azul las que, como teníamos un retraso de crecimiento anterior a la helada y posteriormente, después de la helada, seguimos teniendo ese retraso de crecimiento, no sabemos si es debido a un retraso de crecimiento por falta de vigor, por suelo más pobre, etcétera, o por el fenómeno de la helada. Entonces, como no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado en esas parcelas de calor azul, pues bueno, requeriría pues, hacer otro tipo de mediciones y evaluaciones. Y con esto, pues bueno, acabo ya mi exposición y damos paso pues, bueno, a la siguiente ponencia de mi compañero Rubén Vacas. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique, por la exposición. Y ahora pues vamos a pasar a otra aplicación práctica, en este caso de imágenes termográficas, y la ponencia la va a impartir Rubén Vacas, que es ingeniero técnico agrícola y compañero nuestro de la unidad de cultivos leñosos en el Itacil, y muy experto en estos aspectos de las nuevas tecnologías. Pues nada, adelante, Rubén. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, sí. Perfecto. Pues vamos a hablar de las aplicaciones prácticas de las imágenes termográficas. Bueno, pues como han dicho, mi nombre es Rubén Vacas y también trabajo en la unidad de cultivos leñosos, y voy a tratar de explicar y arrojar algo de luz al tema de la aplicación de las imágenes térmicas. Y bueno, antes de empezar, como sé que mucha gente se lo pone de fondo que mientras está trabajando y demás, sí que les recomendaría que, bueno, que de vez en cuando echara un ojo a la pantalla para que no se pierda, y bueno, que como va a quedar grabado, pues luego si quieren lo pueden ver con más calma. Entonces, bien, empezamos, y antes voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Lo he separado en 5 bloques. Entonces empezaremos con la introducción de rigor, en lo que definimos lo que son las bandas térmicas, lo que son los infrarrojos. Luego veremos cómo se pueden medir, tipos de cámaras, sensores, y después veremos un poco las características principales de las cámaras, algunos ejemplos de imágenes, y a continuación ya veremos algunos ejemplos y finalizamos con las conclusiones. Vale, pues vamos a empezar ya con la introducción, en la que vamos a definir lo que son los infrarrojos. La luz infrarroja está a medio camino entre el espectro visible y las microondas del espectro electromagnético. La fuente principal de radiación de los infrarrojos es el calor o la radiación térmica. Entonces eso quiere decir que hasta un trozo de hielo emite rayos infrarrojos. Es decir, que cualquier objeto que tenga una temperatura superior al cero absoluto emite radiación infrarroja que vamos a poder captar. Entonces, ¿qué es bandas infrarrojas en el térmico? Que hay alguna más, pero bueno, las 3 principales que serían la SWIR, que es una onda corta, la MWIR, que es la onda media, y una llamada que es LWIR, que es la onda larga. Y es en esta última en la que vamos a trabajar. Si vemos un poco las características principales y resumiendo lo que pongo aquí, pues la banda de infrarrojos de onda corta es capaz de ver entre las nubes y el humo, y es la más empleada a bordo de los satélites, y se usa pues para incendios forestales o en tecnología militar. La de onda media se usa principalmente para la detección de fugas de gas, que son gases que no son visibles para el ojo humano, como es el metano o el propano. Y como curiosidad, pues que para el ámbito militar es el que se utiliza para el autoguiado de los misiles, y lo que detectan es la firma espectral del motor del avión o del penacho de escape, y al decir la firma espectral es que leen exactamente la identidad al objetivo al que quieren ir, no a otro. Y ya para terminar con las bandas, la banda en la que nosotros nos vamos a centrar, que es la de onda larga, y es la que los sensores pueden obtener una imagen completamente pasiva de este objeto,
y con solamente ligeramente superior a la temperatura ambiente y basada únicamente en la emisión térmica que no requiere iluminación. Aquí en este gráfico podéis ver en qué rangos nos estamos moviendo. A la izquierda podéis ver pues las bandas con las que normalmente se puede trabajar, que sería el azul, el verde, el rojo, el Red Age y el infrarrojo cercano. Y aquí ya estaríamos hablando del espectro de luz no visible de las cámaras térmicas. Y ahora ya podemos definir lo que es la termografía, que es una técnica que nos permite medir temperaturas a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar, mediante la captación de la intensidad de la radiación infrarroja que emiten los objetos. Aquí a la derecha pues es una imagen termográfica de una calle de viñedo en la que bueno, pues ya podemos empezar a apreciar cómo hay una parte soleada que va a estar más caliente, hay una parte en la que está más sombreada que va a estar más fría. Las plantas lo que buscan es alcanzar su temperatura óptima, por lo que es importante que exista un equilibrio entre la temperatura ambiental, la humedad relativa y la luz. Si los niveles de luz son altos, la planta se calienta demasiado, produciendo una diferencia entre la temperatura ambiental y la de la planta. Para enfriarse, el índice de transpiración de la planta deberá aumentar. Esto es importante. La planta regula los procesos de transpiración y enfriamiento por medio de unos órganos especiales, como ya sabéis son los estomas. Y estas células pueden abrirse o cerrarse, limitando la cantidad de vapor de agua que pueden evaporar. Es difícil medir la apertura de los estomas. Después seguiremos viendo aplicaciones en los cultivos. Vamos a hablar de la gestión del riego, de control de fugas, mapeo de salud y detección de enfermedades. Y más adelante nos centraremos en alguna de ellas. En segundo lugar, vamos a ver cómo se pueden medir. Lo primero que tenemos que diferenciar es que hay sensores que son radiométricos y hay sensores que no lo son. Nosotros lo que nos interesa es que sean radiométricas. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que vamos a tener con una cámara radiométrica, la radiación infrarroja que sea captada en todos los píxeles, tiene un valor y esta información se va a guardar. Es decir, si tenemos un sensor que es de tamaño de píxeles de resolución de 640 por 512, exactamente tendremos 300.000 y pico puntos con la temperatura. Mientras que las cámaras que no son radiométricas pues no guardan esa información, simplemente es visualización y aunque sí que tienen la capacidad de medir la temperatura en un punto. Otro tipo de sensores que se pueden utilizar son los termómetros infrarrojos, las conocidas pistolas infrarrojas que ahora se han puesto muy de moda, que son para medir la temperatura sin contacto, que solo analizan un punto en concreto. A diferencia del termómetro de infrarrojos, las cámaras termográficas, que hablaremos más adelante, analizan una zona determinada, por lo que el píxel de la imagen captada convierte una medición de temperatura única y diferente a la de su alrededor. Aquí hago una pequeña clasificación de diferentes modelos que podemos encontrar, que pueden ser portátiles, en las que la pantalla y la batería vienen incorporadas y muchas veces incorporan además de la térmica una cámara RGB. Estas otras incorporan la multiespectral y además la térmica y están diseñadas para poderse embarcar en drones. Tienen un peso bastante pequeño. Sobre todo es que las bandas multiespectrales y la térmica están alineadas y sincronizadas, lo cual nos va a facilitar mucho después un procesado para hacer los ortomosaicos. Y luego ya pasamos pues, a las dedicadas, que son exclusivamente para la banda térmica. Pueden ser de reducido tamaño o no, o más grandes, más para embarcar en aviones o para usos industriales.
Bueno, aquí pues tres que pueden ir embarcadas en estos tres que ya han hablado mis compañeros, tanto en avionetas. Aquí hablo un poco de las ventajas e inconvenientes que podríamos tener en cuanto a precios o tamaños de resolución. Bueno, pues avionetas, en drones, en plataformas móviles. Pues bueno, destacar pues que si son aéreas, en este caso vamos a tener fotos cenitales con información del dossier parcial, mientras que si son plataformas móviles muchas veces podemos llegar a tener la información del dossier completa, pero con otros inconvenientes, como mayor número de imágenes y mayor tiempo de procesado. Y no podemos dejar los satélites que pueden trabajar con... mencionarles simplemente que poseen sensores en el térmico. Nosotros nos vamos a centrar en las cámaras, pero bueno, en el futuro seguramente se podrán utilizar futuros satélites para hacerlo con precisión en grandes plantaciones. Aquí os he puesto un poco en qué bandas trabajan y la resolución para que os hagáis una idea. Bueno, el Sentinel, que es el más conocido, en la banda térmica serían unos 20 metros y el Worldview, que ya es de pago, conseguiríamos una resolución de 3,7 en el térmico. En otras bandas son otras resoluciones. Bueno, este es un ejemplo de las bandas que consigue los sensores a bordo de este satélite de pago y un poco las aplicaciones que se pueden aplicar. Estamos hablando de que este coge las bandas en el Swift, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre las características de las cámaras. La emisividad es un factor fundamental que se debe regular como un parámetro dentro de la configuración de las cámaras. Siempre tienen un apartado para configurarlo y depende mucho de los objetos a medir. Y hay tablas de emisividad para diferentes objetos y superficies. Aquí os pongo, por ejemplo, las plantas, que es aproximadamente 0,97 y para el suelo es 0,92, 0,95, dependiendo del contenido de humedad. La emisividad va a variar entre 0 y 1. El 1 es un cuerpo negro perfecto y una superficie, por ejemplo, de metal tendría un 0,6 de emisividad, pero esto hay que acordarse de configurar. Las características de las cámaras, sobre todo de las que manejamos, bueno, pues hay que hablar de su precisión y de su sensibilidad. La sensibilidad sería la diferencia en la temperatura que la banda térmica puede detectar. En este caso, bueno, pues ahí vemos que son 0,05 grados centígrados y la precisión pues es más menos 5 Kelvin. Y aquí vamos a ver ya pues un ejemplo de una imagen tomada en uno de nuestros ensayos de variedades minoritarias. Abajo vemos una combinación en color y bueno, estas fueron tomadas a 25 metros de altura para que os hagáis una idea de las resoluciones que se pueden conseguir. Aquí arriba sería una resolución de 1,08 centímetros por píxel. La banda térmica tiene un tamaño de sensor un poco más pequeño, luego lo veremos en detalle. Y aquí abajo os he puesto un poco lo que conseguiríamos con un vuelo a 120 metros, que sería ya una resolución de 5,17 centímetros, pero suficiente, como veremos más adelante, con esas resoluciones más que suficiente. Y bueno, para una hectárea pues salen unos tiempos de 4 minutos y 120 imágenes por 5 bandas, que son las que manejamos nosotros. Bueno, aquí vemos la relación de tamaño que tenemos. Esta sería una de las bandas multiespectrales. El tamaño comparado con la banda térmica, para que veáis lo que son más pequeñas y que van a sufrir un proceso de upscaling para acomodarse y poder procesarlas. Bien, pues en el ejemplo que hablábamos anterior de la termografía en ese ensayo de minoritarias, bueno, pues este ensayo está aquí separado con esta línea en la que en cada fila hay dos variedades diferentes. Aquí hay casi más de 40 variedades representadas aquí y bueno, pues simplemente
haciendo una pequeña clasificación, pues ya a ojo vamos a ver que hay algunas variedades, que serían estas de aquí que he resumido, que van a estar, por lo que sea, más calientes y estas que van a estar más frías. Habría que ver por qué. Pues enfermedades, estrés hídrico, la propia variedad, el vigor, pero bueno, la información ya la tendríamos aquí. Entramos ya en las aplicaciones y, bueno, como resumen, pues que puede servir para la gestión del riego, las imágenes o para un control de fugas. Vamos a ver un ejemplo para, por ejemplo, una primera aproximación para la supervisión de un riego por goteo en una parcela. Más o menos fácil, sin entrar en mucho detalle, simplemente combinando un vigor de los que han hablado un índice de vigor como el NDVI, pero en este caso de alta resolución, es decir, antes hemos hablado de índices de vigor de alta resolución, pero no vemos las cepas. En este caso sí las podemos llegar a intuir. Entonces, si lo incorporamos un mapa detallado de temperatura, podríamos llegar a comprobar si, por ejemplo, si las plantas tienen un vigor elevado y además tienen temperaturas más altas, podemos ver que ahí puede haber un problema en este riego, ¿no? Una obstrucción, fugas y otros factores que puedan suministrar al agua que estamos aplicando. Podríamos llegar a ver problemas o no, si no los hay. Y bueno, vamos a irlo complicando un poco más y vamos a entrar en un índice que es el estrés hídrico, el Water Stress Index, que bueno, esto ya en 1981 que lo desarrolló ISO, y es un índice normalizado que se supone que, bueno, las plantas sometidas a un estrés hídrico cierran los estomas y para evitar una mayor pérdida de agua disminuyen su transpiración, su capacidad de efectuar la fotosíntesis y por lo tanto la temperatura del agua aumenta. Los valores que nos van a dar van a ser entre 0, que indicarían que no existe nada de estrés, y un 1, que sería que el grado de estrés es máximo. ¿Por qué es importante este índice? Pues porque si solamente utilizáramos la temperatura no podríamos salvar otros efectos que afectan a la temperatura por sí misma, parámetros ambientales, climáticos que van a afectar a la relación de estrés y de temperatura de la planta. Hay 3 métodos para calcular el CWSI. Estaría uno de los métodos es el balance energético, que no lo voy a desarrollar, es más complicado, necesitamos un montón de parámetros. Después tenemos uno empírico o de líneas bases, que ya vemos que la fórmula se nos va complicando, y tenemos las superficies de referencia, es decir, cuando tomamos la imagen vamos a necesitar un área que esté regada en exceso, que nos va a servir para calibrar este CWSI, que sería la temperatura húmeda. Y en ese mismo momento tenemos que tener otra zona en la que la transpiración sea nula, ¿vale? Se pueden utilizar otras técnicas como utilizar paneles húmedos o incluso hacer estimaciones como para obtener esta zona donde la transpiración sea seca, pues sumarle a la temperatura del aire 5 o 3 grados. Y bueno, también es verdad que para conseguir esta transpiración sea nula se pueden emplear utilizar herbicidas, o bueno, hay que conseguir simular que la actividad estomática es 0. El segundo método, que lo voy a explicar muy rapidito porque ya me estoy pasando del tiempo y nos queda un poquito. Hay que hablar aquí de que nos va a incorporar 2 líneas base, que son importantes. Estas líneas base, que son esta de aquí, una lower limit y una upper limit, hay que calcularlas y bueno, luego explicaremos cómo.
voy a hacer un repaso rápido de la evolución de este índice y para que nos pongamos todos un poco en contexto. Como hemos dicho, en 1981 ISO desarrolla este índice de estrés. A la vez, al ver que este índice de estrés por sí mismo necesitábamos unas zonas regadas, otras no, desarrolla la otra metodología para el cálculo con la fórmula anterior, que son el desarrollo de las líneas base. Y luego ya en el 2014, Zarco y Belver son los que van a trabajar en Viña para lograr relacionar el índice de CWSI con valores de potencial hídrico que todos conocemos. Además, lo van a hacer para 4 estados fenológicos en Viña y para estas variedades, ¿vale? Pinot Noir, Chardonnay, Syrah y Tempranillo. Deciros que, bueno, estos índices pues, están en auge porque ahora podemos integrar las cámaras térmicas de alta resolución en vehículos, etcétera. Entonces, por eso están en auge. Y sería importante desarrollar las líneas base para poder aplicar estos índices de estrés para diferentes cultivos, o sea, diferentes variedades, pero en las zonas de Castilla y León, porque es muy importante tanto la variedad como la localidad donde se calculan estas líneas base. Este índice no es como el NDVI, necesita tener otros valores de calibración para poder aplicarlo si no usamos los paneles de calibración. En esta explicamos lo que son las líneas base o cómo se consiguen, que simplemente es poner un sensor infrarrojo tomando datos de temperatura durante todo el ciclo de la vid en una zona de la parcela que esté regada al 100% de la ET0. Con esto conseguimos todo el ciclo en 4 fases y ya vamos a conseguir esto que nos faltaba de la fórmula, que son estas expresiones aquí, que vienen aquí, y aquí las tenemos representadas para estas 4 variedades. Tendríamos el lower limit y el upper limit. Y ya podríamos calcular el índice CWSI. Os recuerdo que este índice se calcula para cada píxel, ¿vale? Entonces vamos a obtener un mapa con valores de 0 a 1 de toda la viña, de toda la parcela, ¿vale? Vamos a ver las claves de lo que sería la gestión del riego basada en imágenes térmicas. Existe una muy buena correlación entre el potencial hídrico de la hoja y este CWSI. Por tanto, podemos realizar un manejo eficiente con mapas basados en imágenes térmicas de alta resolución. Alta resolución, estamos hablando de que necesitamos píxeles puros de vegetación, que no haya contaminación de sombras ni de suelo, que se suele conseguir con píxeles de al menos de 0,3 metros. ¿Vale? Por eso hablaba antes de que no nos servirían las imágenes de satélite, porque no conseguiríamos esa resolución. Y es muy importante tener en cuenta los distintos estados fenológicos, puesto que existe una mayor sensibilidad al estrés en fases tempranas. Por otro lado, se recomiendan 5 o 6 mapas de este tipo para poder realizar el manejo. Y que, bueno, es importante saber que podemos llegar a generar mapas de estado hídrico a nivel intraparcelario. Que no se hagan en momentos de lluvia y que las imágenes sean a mediodía solar. Siguiendo con la gestión del riego y viendo un ejemplo para la variedad de Chardonnay, aquí vemos que la relación entre el CWSI y el potencial hídrico de hoja se supone que ha sido calculada con estas fórmulas, ¿vale? Lo han ido relacionando y han obtenido estas fórmulas. Con esto ya tenemos el potencial hídrico y con el potencial hídrico ya podemos realizar propuestas de recomendaciones de riego y demás.
¿vale? Tenemos aquí las fórmulas para todos los estados fenológicos. Y aquí vemos, esto es una parcela en la que hicieron los índices de CWSI y teniendo en cuenta los efectos de los estados fenológicos, la variedad concreta y los efectos del clima, pudiendo ser aplicado en otros viñedos. En concreto, arriba vemos la variabilidad espacial del potencial hídrico obtenida por imágenes térmicas de alta resolución para distintas etapas fenológicas y usando diferentes umbrales del potencial hídrico recomendados para obtener unos vinos Chardonnay de calidad, que son estos valores que están aquí, que serían los umbrales. Entonces, a partir de aquí, lo de abajo serían los requerimientos del riego para cada sector. Vale, ya para acabar os voy a dar unas pequeñas pinceladas para lo que se podría hacer en combinación en las imágenes térmicas para detectar enfermedades. Vamos a hablar muy rápidamente para una detección del mildew, en la que pues presentan una diferencia de temperatura con respecto a la temperatura ambiente menor que las plantas sanas. Por tanto, las plantas estresadas presentan una temperatura más similar a la del entorno, ya que hay una menor transpiración. Entonces, por ahí se podría detectar. Estas dos, Verticillium y Xylella, no son en viña, son en olivo. Y bueno, deciros que normalmente para detectar estas enfermedades lo que necesitamos son combinarlo con bandas hiperespectrales y muchas veces técnicas de aprendizaje automático, o sea que es algo más complejo. Pero se puede llegar a detectar de manera temprana, por ejemplo, el Verticillium. Alguna pista nos da que muestran diferencias de más de 4 grados Kelvin. Y para la Xylella ya es más complicado. Ya utilizan imágenes hiperespectrales, sobre todo por lo visto en las bandas azules, pero bandas específicas entre 400 y 600 en combinación con térmicas son las que más correlaciones y más aciertos puedes tener para detectar síntomas de la Xylella. Bueno, y ya conclusiones, y no me quiero alargar más. Recordaros lo de las líneas base, que es importante que sean robustas. Hay que dedicarle casi 2 años para tomar estas líneas base durante todo el ciclo vegetativo para después poder aplicar el manejo del índice de estrés. Las limitaciones del método directo, que son pues que tienes que simular esas condiciones de regadas en condiciones de máxima transpirabilidad y demás. La calibración de estas imágenes no existen protocolos. Como positivo, recordaros pues que reajustando estas zonas de riego y buscando uniformidad en la producción se podría llegar a obtener ahorros entre un 10 y un 30% de agua utilizando estas técnicas de riego de precisión basadas en imágenes. Que las otras aplicaciones como de detección de enfermedades. Y en cuanto a los mapas de estrés hídrico, pues claro, efectivamente podemos, si medimos solamente el potencial hídrico en un pequeño número de cepas, en este caso utilizando estas imágenes nos van a dar información de toda la parcela, casi de todas y cada una de las cepas en un mismo momento, en los 5 minutos que dura el vuelo, y con esa información vamos a acercarnos mucho más a la realidad. Y bien, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Rubén, por esta ponencia tan técnica que nos da idea de la potencia que puede tener esta parte de la aplicación, pero que también se ve que es costosa y que hay que entrar a manejarlo, que eso pasa con algunas de las aplicaciones de las herramientas. Lo que pasa que en este caso podrían darnos aplicaciones importantes como puede ser la detección precoz, por ejemplo, de Xylella, como han hecho en otros casos, y podría serlo también, a ver si puede ser en enfermedades de madera de la vid en viñedo, que se pueda ver una planta enferma antes de que manifieste síntomas. Pues muchísimas gracias y bueno, ya pasamos al último ponente, que en este caso es una persona de una empresa, que no es compañero nuestro del Itacil,
pero por eso mismo es muy importante su aportación, porque nos va a dar otro punto de vista del manejo ya concreto y preciso de ciertas herramientas que él hace en su explotación. Es Antonio Díez Martín, de la bodega Martín Verdugo, y cuando quieras, pues estamos a la escucha de tus aportaciones, que creo que son muy valiosas y muy interesantes. Pues adelante. Estupendo. Pues hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo simplemente soy Antonio Díez, de Bodega y Viñedos Martín Verdugo, y lo que queríamos era pues poner en común y hablar de lo que venimos haciendo nosotros en nuestra empresa, ¿no? No sé si se ve bien la pantalla que estoy aquí compartiendo. Sí, se ve bien, pero a lo mejor un poco pequeño. No sé si la puedes... Vale, voy a ver el diseño. Perdón. ¿Cómo se pone para verlo? Sí, yo creo que en lo de la pantalla... Aquí abajo, ¿no? Sí, el símbolo del... Eso es. Bueno, perfecto, perdón. perfecto. Entonces, bueno, pues empezamos básicamente siempre hemos tenido la inquietud de aprender y de ir viendo cómo mejorar nuestra forma de llevar la viña, pero básicamente empezamos hace 30 años plantando la viña en Aranda de Duero. Está plantada alrededor de la bodega. Esta es la bodega. Está dimensionada para elaborar nuestra producción únicamente. Podemos llegar a producir aproximadamente en las 87 hectáreas 500.000 de kilos. Y lo que marcó básicamente nuestra historia fue un incendio que después, en el año 2013, pues, prácticamente nos arrasó la bodega. Gracias a esto tuvimos la oportunidad de cambiar la forma de elaborar y mejorar todas las instalaciones, y lo que hicimos fue empezar a elaborar por gravedad. Esto además nos permite la forma de selección y llenado de los depósitos, el poder diferenciar cada una de las zonas, ya que básicamente en cada uno de los viajes de unos 3.000 kilos puede ir a un depósito concreto de manera individual. La viña, como digo, está plantada alrededor de la bodega, y yo lo que voy a decir es simplemente lo que hacemos y cómo hemos empezado. Gracias a un proyecto de investigación financiado por el CEDETI, en el que han colaborado 3 empresas a las que estoy muy agradecido. Una es Verdesmart, otra es Geodin y otra es Bioenos. Son los que nos han estado guiando y llevando de la mano a lo largo de todos estos años. Pues básicamente iniciamos un proceso de ordenamiento de toda la información. Y hemos primero tratado de fijar una base de datos sólida sobre un sistema de información geográfico, que en este caso es el QGIS. Como comentaba antes, creo que Sergio o Enrique, es un sistema de información geográfico gratuito. Pues básicamente lo que hemos hecho ha sido tratar de adaptar lo que era el catastro, y aquí se ve, ¿no?, el catastro antiguo a un catastro actual, en el cual hemos hecho coincidir las parcelas de plantación con las parcelas catastrales, y a su vez que esto se recogiera dentro del SIGPAC. Bueno, os podéis imaginar, y como estáis en ello, lo que conlleva. Llevamos prácticamente toda la vida intentando organizar esto. Cuando ya teníamos organizado el catastro, tardaron creo que 11 años en actualizar el SIGPAC. Así que, bueno, esta fue la gracia. Todo esto, bueno, pues lo que veníamos haciendo para el conocimiento de la viña
sobre esa base de datos era una recogida de datos sobre un montón de puntos de control. En este caso seleccionábamos pues sobre una fotografía diferentes puntos en función del aspecto visual de la foto. Y de esa forma teníamos una población de 231 puntos que, como os podéis imaginar, pues nos llevaba una vida el recorrernos la viña. Prácticamente tardábamos una semana. Entonces, aplicando todo este tipo de metodologías, las cuales en este caso pues nos ha ayudado mucho Geodim, hemos sido capaces de tratar de reducir esa población de los 231 puntos a 96 puntos finales. Y básicamente esta es la malla sobre la que nos vamos apoyando a la hora de hacer todos los muestreos, tanto cualitativos como cuantitativos dentro de la viña. Y estos puntos se han ido fijando en base a la evolución y el comportamiento de las distintas zonas de la viña a lo largo de todos estos años, ¿no? Además, lo que hemos hecho ha sido el fijar también 7 puntos de seguimiento detallado que representan las distintas zonas. Y en estos puntos hemos puesto una serie de sensores, como hemos visto antes en las fotografías que nos enseñaban, ¿no? Bueno, pues donde se recogen un montón de datos que son los que nos ayudan a entender la dinámica y la fisiología de la planta. Y básicamente nosotros estamos tomando pues, con un dendrómetro el diámetro de la planta, estamos tomando también con unos sensores de temperatura y humedad, la temperatura y humedad cada 20 centímetros a lo largo de una profundidad de 1 metro. Esto nos da idea de las reservas de agua, donde, bueno, pues aquí está un poco sucia la gráfica porque tiene muchos datos, pero básicamente estas curvas verdes, esta marrón, nos indica el crecimiento de la planta, el dendrómetro. Estas de aquí negras son las reservas de agua en el suelo, en función de los datos que nos aporta esa sonda. Estas líneas verdes es la pluviometría, es la precipitación. Y aquí estas líneas azules son las que nos indican los riegos que hemos ido aportando. Esta línea roja es el DPV, básicamente es como un índice que nos indica el nivel de estrés de la planta, básicamente en el que incide temperatura y humedad relativa, de tal forma que lo que queremos con esto es conocer, como digo, la fisiología y la evolución de la planta, tanto de la superficie foliar como de la evolución del nitrógeno y el potasio dentro de la planta, ya que hemos estado viendo que cuando la planta empieza a estresarse, los niveles de potasio descienden en el suelo, ya que es absorbido por la planta para equilibrar el potencial osmótico y de esa forma limitar la evapotranspiración. Luego tenemos que ir viendo también el desarrollo vegetativo y la superficie foliar, y al final ver el equilibrio de la planta y los rendimientos y calidades que estamos obteniendo. De tal forma que al final, bueno, pues nos vamos apoyando también a lo largo de la campaña en distintas fotos aéreas, de satélite, perdón, estas son del Sentinel-2, donde tenemos una campaña pues modelo, por ejemplo, y que nos gusta, y comparamos con una campaña anterior y vamos viendo en ese mismo momento la evolución de la planta, del cultivo, y en base a eso nosotros establecemos correcciones o adaptaciones en el manejo del viñedo. Con todo esto, bueno, pues como comentaba antes,
nos gusta ir viendo el equilibrio y los niveles de estrés que tienen las distintas zonas del cultivo, y para ello somos capaces de extrapolar la información que estamos obteniendo detallada en esos 7 puntos de control con el resto de las zonas del viñedo, cuyo comportamiento puede llegar a ser similar con esos puntos de seguimiento detallado. En esas zonas, al final, además de ir viendo la superficie foliar y los rendimientos, lo que tratamos de ver es el equilibrio que la planta encuentra en esas zonas y después de eso analizar la calidad del fruto. Para eso nos apoyamos en una técnica desarrollada por Bioenos, en donde hallamos el índice de madurez fenólica, donde en función de este índice sabemos las características básicamente de esos taninos, ¿no? Y en base a esto, nosotros lo que hacemos es clasificar cada una de las parcelas, donde ahora tenemos una distribución un poquito forzada, ya que hemos calculado que cada una de esas parcelas entran, o la producción de cada una de esas parcelas entran en uno de nuestros depósitos, y tratamos de homogeneizar grupos de manejo. En base a esta determinación de la cantidad, de los rendimientos de cada zona, de la calidad, tanto por analíticas y catas en los distintos puntos de muestreo, al final llevamos a cabo una vendimia selectiva en las distintas zonas, a partir de las cuales sabemos, somos capaces de llevar la trazabilidad de cada una de esas partidas al depósito. Entonces aquí se puede ver básicamente cada una de las zonas que hemos ido vendimiando, a qué depósito ha entrado. Y después de esto, cada año lo que nos gusta es elaborar una ficha de añada donde somos capaces de clasificar cada una de los puntos y de las zonas para tener una información y caracterizarlo. Y en base a esto, nosotros ir aprendiendo cada año y determinar las distintas líneas de cada uno de nuestros productos, que provienen de esas distintas zonas que hemos ido clasificando en base a toda esta información que hemos obtenido. Y básicamente esto es todo. Quiero ser breve para no aburrir y por mi parte esto es todo.